es patología, bien, continuamos con pediatría. Como verán ustedes, mielomeningocele es una patología que relativamente se ve de cuando en cuando, fundamentalmente en todo lo que es Latinoamérica y en los países desarrollados, Europa, todo eso, es muy raro ver esto. ¿Esto por qué? Porque ya se nos dijo en la anterior clase que la legislación permite realizar estudios, ¿no es cierto?, durante el embarazo para encontrar ¿qué? Patologías que alteren el código genético y algunas ya están descritas y encuentran, cuando encuentran este tipo de patologías, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen? ¿No es cierto?, sugieren a los papás, ¿no es cierto?, interrumpir el embarazo. Entonces es muy, o sea, en el extranjero es muy raro ver un paciente que tenga este tipo de patología con mielomeningocele o silla de ruedas, ¿no es cierto?, que tenga problemas para caminar. O sea, un paciente puede por ahí probablemente sea por un accidente, pero no porque nació con esto, ¿no es cierto? Bien. Cuando hablamos de mielomeningocele, en general es lo que se refiere a espina bífida, ¿no? Espina bífida es un conjunto de patologías que engloban a muchas alteraciones, fundamentalmente en el cierre anormal de las estructuras si quieren, óseas de la columna vertebral, ¿no es cierto? Hay espinas bífidas ocultas que probablemente se han hecho ustedes. Vamos a ver que probablemente alguno lo tiene, pero no tiene sintomatología, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de espina bífida, ¿no es cierto?, clasificamos en esto: espinas bífidas ocultas y las abiertas. Cuando hablamos de ocultas, ¿no es cierto?, va a ver qué cosa. Solo algunas vértebras, 1 o 2, no falta en las estructuras posteriores de la vértebra, no terminan de cerrarse y formar como una vértebra normal. Entonces, estos pacientes, ¿no es cierto?, van a tener qué cosa. Nada, ninguna sintomatología, ¿no es cierto?, son como cualquier persona normal, y cuando les hacen los estudios por cualquier causa, en la edad pediátrica o en la parte adulta, ven eso y rápidamente los envían al neurocirujano para ver qué se puede hacer. En general, estos, ¿no es cierto?, no hay que hacer nada, ¿no es cierto?, porque no provocan ninguna sintomatología de déficit en una persona. Pero estas, que son las espinas bífidas abiertas, sí van a dar, digamos, una alteración estética, alteración de déficit motor y todo eso. Y tenemos al meningocele y al mielomeningocele, que son dos patologías que, ¿no es cierto?, van a afectar en el desarrollo normal de lo que es estructuras de la parte ósea de las vértebras y el desarrollo normal de lo que es la médula. Entonces, estos pacientes, ¿no es cierto?, cuando hablamos de mielomeningocele, sí van a tener problemas en miembros inferiores. No tanto así el meningocele. Cuando hablamos de meningocele, estamos viendo que existe, digamos, alteración, ¿no es cierto?, de lo que es las estructuras posteriores de las vértebras y las membranas que cubren la médula, las raíces, pero el resto de las estructuras centrales están indemnes, están sanos. Vamos a ver una especie de bolsita, una especie de quiste en la piel, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, se va a corregir, se tiene que corregir por una cuestión estética, además de revisar que esté todo bien.
Mientras que el mielo meningocele, este sí es un problema porque afecta, ¿no es cierto?, falta de los cierres de la columna vertebral, falta de cierre de la membrana que es la de una madre y falta de cierre del tubo neural para formar la médula. Entonces, estos pacientes sí van a tener un déficit en lo que es la parte final de la columna. Normalmente las espinas bífidas o los mielomeningocele más específicamente se forman en los dos extremos, la parte cervical y la parte lumosacral. Ahora, si nosotros vemos este esquema, esto es una columna normal, vértebras, médulas raíces, espinas, apófisis espinosa y tejido, ¿cierto?, de la piel. Acá vemos que falta una estructura. Esta es una espina bífida oculta. Pero el resto de las espinas son normales. No afectan, no da ciclosintomatología. Podemos ver una hipertricosis en la parte posterior, una mancha, digamos, vino tinto, alguna cosa que llame la atención, sí, pero no da ningún síntoma. Esto es un meningocele, la estructura de la dura madre se abre por este espacio y hace una especie de quiste acá. Pues, ¿qué es lo que hacemos? La piel está normal, todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Abrir, revisar que esté todo bien y cerrar. Pero si nosotros vemos este otro, acá todas las estructuras de la parte final de la médula, las raíces salen hacia afuera. Entonces, esto es un mielomeningocele. Ahora, si nosotros vemos un corte axial, vamos a ver que esto es normal. Esto es una espina bífida oculta. Tenemos los pelitos acá, falta de cierre de estas estructuras que son las apófisis espinosas, ¿no es cierto? Estamos viendo esto. Este es un meningocele, vemos esta bolsita de quiste, pero la médula está normal. Mientras que el mielomeningocele sale estas estructuras neurales hacia afuera y a veces está abierto esto. Entonces, fíjense ustedes la relación de la patología en la columna. Entonces, otro ejemplo clásico de una espina bífida oculta, tejido neural normal, falta de estructuras óseas en la parte posterior. Entonces, vemos a un paciente pediátrico con esto. Cuando yo veo un paciente pediátrico con pelitos en la parte posterior, tengo que pensar que tiene una espina bífida oculta. ¿No es cierto? Entonces ya el solo hecho de ver esto, tengo que sospechar de esto. Entonces es importante cuando revisen pacientes pediátricos, tenemos que exponerlo a ver y revisar todo el cuerpo. Revisar la cabecita, de arriba para abajo, revisar el abdomen, los pliegues, revisar la espalda, ¿no es cierto?, los reflejos, ¿no es cierto? En los pacientes recién nacidos hasta los 3 meses, ¿qué reflejo se busca, por ejemplo, para ver que esté todo en orden? ¿Qué es reflejo? Es que levanta las manitos y se asusta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? El reflejo de... ¿no es cierto? Entonces, vemos que mueve los bracitos, su sistema nervioso está bien, ¿cierto? Bien, vamos, seguimos entonces. Bueno, si nosotros vemos un paciente, hacemos una radiografía y vemos esto, falta de cierre. Esto es una espina bífida oculta. Pero el paciente no tiene ninguna sintomatología, solamente que falta el cierre de las estructuras. ¿Hay que hacer algo? Nada. Simplemente comunicar que eso no le va a generar ningún problema a futuro a los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de espina bífida, ¿no es cierto?, hablamos de, ¿no es cierto?, fusión incompleta del arco posterior de las vértebras. ¿Cuáles
la causa, la etiología de esto. Hasta ahora no se descubrió nada, mucho se habla actualmente de la parte genética, ¿no es cierto? Pero digamos, de por qué la parte genética se deforma, ¿no es cierto? En algunas familias sí, en otras no. Entonces, hablan de muchos factores. Pero seguramente en ginecología van a llevar que a las mujeres embarazadas se les tiene que dar ¿qué cosa? El ácido fólico. ¿Para qué? Para evitar esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque vieron que la gran mayoría de las madres embarazadas tenían déficit de ácido fólico, ¿no es cierto? Entonces, pues todas las madres apenas están embarazadas antes del primer trimestre ya les dan ácido fólico, ¿no es cierto? Como prevención, tienen que tomar durante el embarazo, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? ¿No es cierto? Exposición a sustancias químicas, herbicidas, insecticidas, ¿no es cierto? La gente que trabaja en el campo, fumigando, digamos, en el área rural, suelen tener cosas. Entonces, hay muchos factores ¿no es cierto?, de las causas. Algunos dicen embarazos prematuros, ¿no es cierto? Mujeres que se embarazan, digamos, a temprana edad, 14, 15 años, o se embarazan tardíamente después de los 40 años. Entonces, todo eso condiciona a que puedan presentar. No todos hacen eso, en algunos pacientes se vio ese tipo de cosas. ¿Cómo examinamos a estos pacientes? Fíjense, siempre ver esto, cuando nosotros revisamos los pacientes, vemos los pliegues y vemos, ¿no es cierto?, la colita y buscamos esto, fíjense, esa cosa. Estas lesiones térmicas, lipomas, hipertricosis, ¿no es cierto?, quistes, ¿no es cierto?, hiperlordosis en las placas simples, retracciones isquiotibiales de los pacientes que tienen los pies metidos para adentro, ¿no es cierto?, hipotonía de los miembros inferiores y a veces paraplegia flácida. Todos estos nos hacen pensar que el paciente tiene una espina bífida que está afectando, digamos, al paciente y le da la sintomatología. Entonces, fíjense ustedes que cuando ustedes vean un paciente pediátrico, tienen que pensar en todo esto y revisar y encontrar esto. Si ven esta, que es la fascia piramidal, lipomas, hipertricosis, o los pacientes les llevan a los pacientes y dicen, no puede tenerlo porque los piecitos meten para adentro, ¿cierto? Pues uno tiene que pensar que algo pasa en la columna, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar en todo esto porque el paciente puede tener una espina bífida oculta. Bien, cuando hablamos de patología de mielomeningocele, vamos a hablar de que esto, la mielosquisis en general es la parte más severa de este defecto de malformación, ahora se llama defecto de formación, ya no se llaman malformaciones, ¿no? Defectos de formación, ¿no es cierto?, que se va a producir antes de los 28 días de gestación, ¿no es cierto?, y la médula queda totalmente abierto, es bastante compleja la patología en estos pacientes. Mientras que el mielomeningocele sí, vamos a ver así, ¿no es cierto?, se produce después de los 28 días de gestación. ¿Dónde se va a formar? Alteración en la placa neural a nivel lumbosacro, fundamentalmente, y algunas veces vemos a nivel cervical, Entonces, cuando yo veo esto, con seguridad tiene un defecto en la médula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Separar esto y separar esto. A veces vemos esto, así totalmente abierto. Esto es la placa neural, la médula abierta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No es cierto?
separar lo antes posible. Se dice que estos pacientes deben operarse antes de las 24 horas para evitar las infecciones. Entonces, apenas nace, el paciente se lo lleva a neonatología, se compensa, el neonatólogo dice que está en condiciones de echar a quirófano y el paciente se ingresa a quirófano. ¿Para qué? Para cesar este defecto. Plano por plano, reconstrucción, digamos, si quieren, en forma anatómica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fíjense, amniocentesis. Actualmente, ¿no es cierto? Aquí en Cochabamba no pude averiguar bien, pero digamos, ahora lo que se hace es la amniocentesis. Antes se decía, por ejemplo, que era muy, digamos, si quieren, una contraindicación usar, ¿no es cierto?, el útero cuando está embarazada. ¿Por qué? Por el riesgo de provocar un aborto. Cuando a mí me enseñaron es que no se podía usar. Si nosotros usábamos, provocábamos un aborto. Actualmente no. Se mete la aguja, se saca el líquido y se analiza. Se analiza ¿para qué? ¿No es cierto? Para estudiar la parte genética del producto en gestación. Entonces ahí descubren que, ¿no es cierto?, el paciente tiene algún defecto cromosómico. Entonces encuentran una serie de enfermedades que, ¿no es cierto?, saben que cuando nazca el bebé va a tener ese tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que hacen? Sugieren suspender el embarazo. Entonces los papás, ¿no es cierto?, en general saben que su hijo va a tener una enfermedad incurable, entonces lo que hacen, aceptan, ¿no es cierto?, porque la legislación, ¿no es cierto?, su país se los permite. Ahora, a veces, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, tenemos que hacer, si no tenemos este tipo de análisis, podemos hacer la ecografía. La ecografía, ¿no es cierto?, para buscar qué, este defecto. Entonces, por ecografía vemos, en general, con los ecografistas, ¿qué es lo que hacen? Primero, buscan qué cosa. La cabecita, ¿para qué? Para ver que está todo bien, que no tenga hidrocefalia, ¿no es cierto? Y después, ¿qué buscan? La espalda, que no tenga defectos. Y después decir, papá, la mamá, ¿qué es lo que buscan? Sí, son condiciones. Entonces, fíjense ustedes, uno va buscando este tipo de cosas. Entonces, uno por ecografía puede hacer la punción y obtener el líquido ambiente, sin provocar ninguna lesión al producto de gestación. Entonces, pero la ecografía se tiene que hacer entre las 16 y 20 semanas de gestación. Entonces, son las dos formas de hacer el diagnóstico de lesión en estos pacientes que tienen, digamos, esa sospecha de un mieloma meningocele. Entonces, fíjense ustedes, esta es la forma de hacer la ecografía, una punción, y se va buscando el lugar, digamos, donde no se lesione la placenta, no se lesione al embrión. Entonces, por ecografía se va buscando donde hay bastante líquido y se va tomando la muestra. Cuando el paciente viene al hospital y nace porque no hizo un control prenatal, o sí ya sabían que iban a nacer, pero los papás decidieron tener al bebé y nacen con mieloma meningocele, tenemos que hacer una valoración del recién nacido para ver cómo se encuentra. En general, actualmente ya saben que el paciente va a tener esto. Uno ya la vez ya que nace, van al hospital la madre embarazada y sin controles prenatales y nacen con este tipo de cosas. En general, la gran mayoría ya saben, entonces avisan a los neonatólogos, a los neurocirujanos que van a hacer esto y se programa la cirugía, se programa primero el parto, que en general nacen por cesárea, después se programa la cirugía. Entonces, tenemos que ver el estado general del bebé, ver que no tenga problemas urológicos, ¿no es
con mielomeningocele siempre van acompañados con un problema en el corazón, ¿no es cierto? A veces cuando el mielomeningocele es amplio, grande, extremo, a veces el paciente nace con hidrocefalia severa, a veces nace con la frontalera bien intensas, a veces tienen vestidor y apneas. Estos pacientes en general, ¿no es cierto? Se haga lo que se haga, cuando ya tienen ese tipo de cosas, son incompatibles con la vida porque van a fallecer después del procedimiento, probablemente, porque ya son pacientes extremos. Pero, digamos, si el paciente no tiene nada de eso, podemos reparar y ver que mejore el paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, cuando si ustedes son especialistas, examinar el defecto para ver que si está cerrado, si está abierto, si tiene una membrana que lo protege o simplemente está perdiendo líquidos cefalorraquídeos. Entonces, para eso el paciente, una vez que nace, tiene que estar en decúbito ventral, con la herida hacia arriba, y se tiene que proteger con, ¿no es cierto?, unas gasas húmedas para que, digamos, se mantenga húmedo, que no genere, digamos, no ingrese ningún germen, ¿no es cierto?, en la herida. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Buscar el reflejo anal. Se estimula para ver si contrae, es porque las raíces sacras están bien. Entonces, el paciente va a tener, digamos, control de los esfínteres. Ahora, si mueve los pies, ¿no es cierto?, también. Pero en general la gran mayoría tienen problemas de esfínteres, del esfínter anal, que tienen problemas en los miembros inferiores. Cuanto más bajo es esta lesión, mejor pronóstico para el paciente en la movilidad de los miembros inferiores. Cuanto más alto la lesión, mal pronóstico para el movimiento de los miembros inferiores y mal pronóstico en el esfínter anal. Y generalmente estos pacientes, como ya nacen con esto, siempre nacen con algún problema a nivel de la vía urinaria. La vejiga, los riñones, estos van a tener una serie de complicaciones. Entonces, fíjense ustedes que ya estamos viendo y cuál es el tratamiento, ¿no es cierto? Tratar de realizar la cirugía lo antes posible, dentro de las primeras 24 horas, resolver, cesar las estructuras plano por plano, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que cierren normalmente y tratar de rehabilitarlo lo antes posible. Entonces, un paciente, fíjese, nació con hidrocefalia, tiene mielomeningocele, siempre se tiene que proteger lo más que se pueda la parte, digamos, del cuerpo. ¿Por qué? Porque el paciente pierde calor, hace hipotermia rápidamente. ¿No es cierto? Entonces, uno tiene que poner en esa posición para operarlo. Vemos, fíjense que hay hipertricosis, la manchita rojovino, abierta, esta es la médula y hay que resolver la patología. Entonces, una vez que tengamos esto, se tiene que cerrar plano por plano. Primero, tratar de, si la médula está abierta, tratar de cerrar para que sea, digamos, un cono, como si fuera la médula. Después de eso, ver que las raíces estén libres. Después, cerrar lo que es la dura madre, tratar de buscar que es el músculo y después la piel. Entonces, uno tiene que reconstruir anatómicamente plano por plano. Entonces, fíjense, acá ya estamos cesando lo que sería la parte de la dura madre, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es otra capita que vamos a cerrar. Y fíjense, es una técnica que el defecto se va buscando abriendo, ¿no es cierto?, todo hasta encontrar la parte dormal sana hacia arriba y abajo buscar la parte final. Se ve y se busca las raíces que estén saliendo, ¿no es cierto? Se reconstruye la médula, se va cesando para que sea un cono. Después, la membrana que cubre, que sería la dura madre, ¿no es cierto? Y finalmente, después de eso, se empieza a cesar lo que es la parte muscular, ¿no es cierto?, el tejido adiposo y
limpieza de la piel. Entonces, es la forma de resolver y cesar el defecto del mielo meningocele. Ahora, hay formas de cesar. Podemos cesar en forma vertical, horizontal. A mí me gusta cesar de esta manera, es más estético, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado con qué, con esto. Colección de líquido cefalorraquídeo. Porque como conectamos para que corra el líquido cefalorraquídeo, muchas veces, ¿no es cierto?, hacen colecciones, no hacen hidrocefalia o no aumenta el perímetro cefálico, pero el paciente hace colección. Es el tejido, la cicatriz y fíjense la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Eso tenemos que resolver, ¿no es cierto? Tenemos que resolver y para eso, ¿qué es lo que tenemos que pensar? O tratamos de evacuar para que se compresión o colocamos una válvula de derivación del círculo peritoneal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del tratamiento de las hidrocefalias en este tipo de pacientes, lo que se recomienda es colocar una válvula de derivación del círculo peritoneal. En esto, en general, va a depender mucho de la experiencia de los médicos, ¿no es cierto? Algunos dicen que se tiene que resolver rápidamente el mielo meningocele e inmediatamente colocar la válvula de derivación del círculo peritoneal para evitar, digamos, esas complicaciones que se ven ustedes. Pero yo prefiero en general operarlo, cesar la parte posterior, esperar que no tenga fiebre, no tenga ningún tipo de infección, 72 horas, un poco más, ¿no es cierto? Y después planificar y colocar una válvula posteriormente, en otro tiempo, no inmediatamente. Pero eso va a depender mucho de la experiencia de cada centro hospitalario y de cada médico, digamos, en el manejo de este tipo de pacientes. Esta es la forma de colocar una válvula, la parte parietal posterior, algunos hacen occipital, algunos frontal, tejido cerebrosubital dentro y una incisión paraumbilical en el abdomen para que ingrese el catéter peritoneal. Cuando nosotros vemos estos pacientes a la larga, nosotros vamos a ver qué cosa: descenso de las amígdalas cerebrosas. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como han sido operados prematuramente, lo que hacen son de las llamadas médulas ancladas. ¿Eso qué significa? Que la médula se pega al tejido cicatrizal y no asciende. Normalmente, ¿no es cierto?, la médula, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde? A nivel de L1. A nivel de L1, ¿cierto? Es lo normal. Y todos ustedes su médula termina a nivel de L1. Pero en otros pacientes su médula está abajo, a nivel del sacro. Entonces, como está anclada la médula, no asciende, porque la médula, cuando uno nace, la médula está abajo, a nivel del sacro. En la medida que va creciendo, ¿no es cierto?, la médula va subiendo. Y su ubicación normal es L1. Algunos dicen T12, L1. Pero en otros pacientes, como la cicatriz lo detiene, entonces se llama por eso médula anclada. Está anclada, no deja que suba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tironear las estructuras del cerebro y baja esto, lo que se llama descenso de las cerebrosas, lo que se llama arnochiari. Y dentro de la arnochiari hablamos esto, ¿no es cierto? Existen cuatro tipos de arnochiari, ¿no es cierto? Vamos a ver acá este descenso, acá tenemos la médula anclada, fíjense, ¿no es cierto? Entonces hay un descenso, vemos el paciente con un defecto acá. Entonces, es un arnochiari tipo 2. El tipo 1 dijimos que se presenta en la edad adulta, no es que se presenta ahí, sino hace sintomatología en la edad adulta, ya lo tenía de antes. Pero los tipos 2 en general siempre están de la mano
con el mielomeningocele. ¿Y qué es lo que pueden provocar estos mielomeningoceles? Por el descenso de las amígdalas cerebelosas. Esto, que se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Eso también llevamos. Además estudiaron para el examen eso. Muy bien. Miren que es importante leer, estudiar. Se llama siringomielia, una cavidad en la médula. Entonces, fíjense, un paciente que tiene este tipo de cosas no es simplemente el problemita en la espalda, sino que es una serie de complicaciones. Vamos a ver mielomeningocele, vamos a ver la siringomielia, vamos a ver alteración del esfínter anal, alteración de la vía urinaria, vamos a ver que existe una hidronefrosis, a veces terminan haciendo insuficiencias renales. Entonces, esos son pacientes complejos que en el largo de su vida a veces terminan operándose, a veces 10, 12, 15, 16 veces para resolver las complicaciones que se presentan. Entonces, cuando hablamos de algo quiere decir el tipo 1 se manifiesta en la edad adulta, el tipo 2 en el mielomeningocele, el tipo 3 es un poquito, digamos, raro de ver. ¿Por qué? Va a haber una hernia o una espina bífida cervical, en vez de estar en la parte lumbar, va a estar en la parte cervical, entonces va a haber un descenso de herniación de las estructuras cerebelosas. Esto en general es incompatible con el 4 lo mismo, prácticamente hay una agenesia de todo el cerebelo porque todas las estructuras están afuera, pero existen estos. Lo que más frecuente vamos a ver seguramente es el tipo 2. Los otros existen, pero son incompatibles con la vida. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Es multidisciplinario. Tiene que ver el neurólogo infantil, el neurocirujano para separar las estructuras, el neuroortopedista, porque los pacientes tienen retracción de los piecitos cotidianos, tratar de corregir para ver si se puede parar y poder caminar. ¿No es cierto? El urólogo tiene que tratar de resolver todo lo que es la vejiga, a veces ampliaciones de vejigas, tratar de que, digamos, no llegue a fallar la parte renal. Y el psicólogo y el pediatra es importante. Primero el pediatra para ver una serie de complicaciones de los pacientes y el psicólogo, primero, en principio, para los papás. Entonces van a ver que la gran mayoría de estos pacientes que tienen mielomeningocele, ¿no es cierto?, terminan al cuidado de la madre. ¿Por qué? Cuando nacen hay una pelea y siempre terminan separados. El padre abandona a la madre. La madre se queda con el paciente. En la mayoría de los casos. Entonces necesitan un apoyo psicológico a la pareja para que los dos tomen la responsabilidad. Y si están solas, un apoyo importante a la madre para que enfrente todas las complicaciones que puede tener el paciente y después, cuando va creciendo el paciente, un apoyo importante al chico. ¿Por qué? Porque al principio no se da cuenta, ¿no es cierto? Pero después ya, ¿no es cierto?, va a la escuela y va en la sillita de ruedas y el resto va correteando y él no puede. Y empieza a preguntarse, ¿por qué yo no puedo caminar? Pues existe una serie de trastornos psicológicos en este tipo de pacientes. Por eso es importante, digamos, el apoyo desde el inicio de los papás, pues al paciente, para que puedan asumir, digamos, lo que les toca vivir. Bien, entonces cuando nosotros vemos este tipo de cosas, sabemos que estos pacientes son pacientes complejos, que vamos a tener una serie de complicaciones que muchas veces los médicos no explicamos explícitamente o los papás no quieren entender. De cualquier manera, cuando nacen con este tipo de pacientes hay que hacer controles periódicos, controles anuales, un seguimiento, ¿no es cierto?, rutinario,
Y muchas veces los papás, a veces cuando ven este tipo de cosas, a los bebés los abandonan y a veces fallecen por una serie de complicaciones. Y los papás que asumen, bueno, obviamente se los van controlando y hay gente que, con miedo médico, que son profesionales, estudian en la universidad y son excelentes profesionales, pero con una serie de complicaciones. Bien, ¿alguna pregunta joven sobre esto? Muy bueno. Nada. Muy bien. Pues ya saben que cuando tengan un paciente con lesiones de manchas en la espalda, pelitos, depresiones, quistes, lo que sea, piensen en una espina bífida. ¿Sí? Muy bien, ahora